Es una bendición, ¿verdad? Llegar hoy al cierre, este episodio final que estoy seguro va a bendecir mucho nuestra vida. ¿Y qué te parece si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar acá, Señor, para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestra vida por medio de ella y que hoy, Señor, nuestra vida sea transformada a través de tu palabra, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor, y que hoy esa palabra sea sembrada en tierra fértil, Señor, en buena tierra y que dé un fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Cuando comenzó a darse todo esto de la pandemia, ¿verdad? Comenzaron a cerrar las tiendas y comenzaron a cerrar, bueno, las iglesias, muchas cosas. Entonces la gente entró en un pánico, ¿verdad? Y fueron a los supermercados y comenzaron a dejarlos literalmente vacíos, ¿verdad? O sea, esta pandemia trajo un tiempo de escasez, ¿verdad? Un tiempo de escasez, comenzaron a escasear cosas, ¿verdad? Que no encontrábamos ya en los supermercados, increíble, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo iba a ser posible que no iba a encontrar esto en el 2020, ¿verdad? También comenzó a escasear el trabajo, etcétera. O sea, comenzó una etapa de escasez a nivel mundial, ¿verdad? No necesariamente para todos, pero sí para muchos, ¿verdad? Comenzó una temporada de escasez. Pero el asunto con la escasez es cuando llega a tu mente, ¿verdad? Cuando la escasez atrapa tu mente, ¿verdad? Cuando comenzamos a tener una mentalidad de escasez, ¿verdad? Porque hoy yo quiero hablarte de este tema que se llama saliendo del ciclo de la escasez. Saliendo del ciclo de la escasez, ¿verdad? Porque existen dos tipos de personas. Existen, y los podemos ver durante este tiempo, ¿verdad? Existen aquellas personas que creen que nunca tienen suficiente, ¿verdad? Y están aquellos que creen que siempre hay más que suficiente, ¿verdad? O sea, están los que tienen esa mentalidad de escasez, ¿verdad? Que nunca alcanza, siempre falta. Pero están aquellos que son como tú y yo, ¿verdad? Que creemos que siempre habrá más que suficiente. Alguien diga, siempre habrá más que suficiente. Y es que nosotros vivimos en una cultura consumista y se ha potenciado en este tiempo, ¿verdad? En donde la gente ha comprado hasta de más, pensando que no va a alcanzarle o que no es suficiente, ¿verdad? Para el futuro. Por eso han comprado hasta de más, ¿verdad? Y estamos en un tiempo, siempre ha habido una cultura consumista, pero en esos tiempos quizás se ha potenciado un poco más. Está el materialismo, ¿verdad? Que nos quiere atrapar, gente volviéndose egoísta, peleándose hasta por un papel higiénico, ¿me explico? Comprando hasta además como papel higiénico para 3 años, ¿verdad? Algunos, y sin importar si otras personas van a tener o no. Eso ha pasado durante este tiempo. Pero tenemos que saber algo, que el reino de Dios vive bajo una cultura de generosidad. Pero el mundo vive con una cultura de materialismo, de consumismo. Pero en el reino de Dios vivimos en una cultura de generosidad. ¿Y cuántos son del reino de Dios acá? Dicen amén. Nosotros vivimos en una cultura de generosidad. Y es interesante porque más de 2000 veces en la Biblia se menciona acerca de los bienes y del dinero. ¿Por qué? Porque es lo que constantemente está compitiendo como por el primer lugar en nuestro corazón. Las posesiones, el materialismo, quieren el dinero, quieren llegar a ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces se da una tensión entre esa cultura consumista y esa cultura del reino que es de la generosidad. Pero el problema es la mentalidad de escasez, ¿verdad? La mentalidad de escasez, porque comienza no en la billetera, comienza en la mente. La mentalidad de escasez comienza en la mente, no en la billetera. Algunas veces pensamos, es que no tengo, yo bajo la billetera y hasta dan ganas de llorar, tal vez dice alguien, pero no comienza ahí, comienza acá, comienza en la mente. La mentalidad de escasez es la que dice,
no hay suficiente, ¿verdad? Y hay un relato en la palabra, en el libro de Ageo 1:6, dice así, dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos. Pero llegan a saciarse, pero no llegan a saciarse. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como saco roto. Así como llega el dinero, se le va. ¿A alguien le pasa eso? Pues al pueblo de Dios, escuche esto, habían ya salido del cautiverio, habían estado en otra nación que los habían llevado como esclavos, etcétera, cautivos, regresaron, ¿verdad?, a su tierra con la intención de reconstruir el templo. Pero lo interesante es que el materialismo los atrapó y comenzaron a enfocarse más en sus casas, ¿verdad? Y comenzaron a poner sus casas bonitas y se olvidaron y descuidaron el templo de Dios. En otras palabras, se volvieron materialistas y dejaron a Dios de un lado. Dejaron de tener al Señor como primer lugar, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Cómo el materialismo viene a atrapar el corazón de las personas y cómo muchas veces llegamos a dejar de lado a nuestro Dios. Ya no es el primer lugar en nuestra vida, sino que las posesiones, el dinero, comienzan a ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Alguien diga conmigo, Dios es primero. Sí, Dios es primero, ¿verdad? La escasez es un ciclo, ¿verdad? Dios provee porque la fuente de la bendición, como sea que te llegue, Dios es la fuente, ¿verdad? Dios usa el trabajo, Dios usa muchas fuentes para proveernos. Pero es así, Dios provee, así comienza el ciclo. Dios provee, comenzamos a gastarlo, nos falta, nos llenamos de miedo y lo que nos queda lo retenemos. Eso es un ciclo, ¿verdad?, de la escasez. Un ciclo que hoy tenemos que salir de él, ¿verdad? Es un ciclo que tiene que romperse hoy en nuestra vida. Esa es la mentalidad de escasez, ¿verdad? Que no hay suficiente, ¿verdad? No puedo hacer muchas cosas, no puedo bendecir, no puedo darle a Dios porque es que no tengo suficiente. Dios sabe, ¿verdad? Cuidado con la mentalidad de escasez, porque ahora más adelante te vas a dar cuenta qué pasa cuando nosotros caemos en ese tipo de mentalidad. Porque está también la mentalidad de abundancia, ¿verdad? Que es la que tú y yo debemos tener. La mentalidad de abundancia es la que dice, hay más que suficiente. Alguien diga conmigo, hay más que suficiente. Si puedes ahí escribirlo, hay más que suficiente. La Biblia nos dice en Efesios 3:20, ¿verdad? Qué poderosa esta palabra. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, tú le pides algo a Dios y Él te da más de lo que estás pidiendo. Nuestro Dios es abundante y nuestra mentalidad tiene que ser abundante. Tú no sigues y tú no adoras a un Dios escaso. Tienes que saber que tú sigues y adoras y sirves a un Dios de abundancia. Nuestro Dios es abundante. Todo sobre Él es excesivo, extravagante, más que suficiente. Lo vemos cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Habían más de 5,000 personas ahí. Y dice que multiplicó esos pocos panes, esos pocos peces. Puede leer la historia en Juan 6, ¿verdad? Multiplicó esos pocos panes y esos peces y alimentó a todos. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Que quedó hasta para llevar. O sea, Dios dijo, no un poquito para cada uno, y no, hasta sobró para llevar. Así es nuestro Dios. Él es abundante. O sea, Él es abundante, ¿verdad? Quiero contarles el testimonio de Salvador, ¿verdad? Salvador es de nuestro campus de LA y es una persona, he conocido y tenemos a muchas personas con esa mentalidad de abundancia, ¿verdad? Y de hecho yo soy privilegiado de pastorear una iglesia tan generosa como Misión Jesucristo Vive acá en Estados Unidos,
Bueno, y de hecho, por la generosidad de Misión Jesucristo Vive Costa Rica, hoy nosotros estamos como misioneros acá en otro país y ya nos hemos extendido a 3 ciudades, ¿verdad? Estábamos en Los Ángeles, ahora estamos en Island Empire, en la ciudad de Colton y también en Las Vegas, ¿verdad? Damos gracias a Dios por Misión Jesucristo Vive Costa Rica. Puedes darle un aplauso a todos esos sembradores, ¿verdad? Que gracias a esa generosidad ahora estamos acá. Pero quiero hablarte específicamente de un hombre llamado Salvador, ¿verdad? Que tiene una mentalidad de abundancia increíble. Hace poco Dios nos abrió las puertas para adquirir un lugar, ¿verdad? En la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Fue un milagro, eso es un milagro. Eso tendría que tomar otro mensaje para contarte ese milagro. Pero adquirimos ese lugar, ¿verdad? Y tenía solo un baño. Era exactamente, pero estaba el otro espacio para el otro baño. Es decir, ok, aquí van los hombres, acá van las mujeres, pero en un baño ya no estaba ni el inodoro. Entonces, lo primero que dije, ok, voy a decirle a Salvador que me ayude a instalar ese inodoro que falta ahí para activar los 2 baños, ¿verdad? Yo tenía ese pensamiento, ¿verdad? Pero él llegó con una mentalidad de abundancia. ¿Y sabe qué? No solamente, o sea, hizo más que eso. Es igual con nuestro Dios, ¿sabes? Es más abundante de lo que nosotros vimos. Arregló la plomería, multiplicó los baños de tal forma que el baño de hombres se transformó en un baño con 2 inodoros y un orinal. El baño de mujeres dejó de ser solo un inodoro, ahora son 2. O sea, se multiplicaron. No solamente hizo eso, sino que consiguió la donación para la pintura y él puso la mano de obra, ¿verdad? Pagó la mano de obra de lo que fue la pintada dentro y fuera de la iglesia. Algo interesante también es que el edificio no tenía aire acondicionado. ¿Y sabes qué hizo? Pues consiguió un aire acondicionado, lo pagó la mano de obra y ahora el edificio hasta aire acondicionado tiene. Eso es tener mentalidad de abundancia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por personas como Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios por personas como él? ¡Wow! Esas son personas que hacen avanzar el reino de Dios, ¿verdad? Con mentalidad de abundancia. Entonces, si tú comienzas a ver la vida bajo el lente de la escasez, siempre vas a estar temeroso y ansioso. Porque no sabes si la otra semana vas a tener. Por eso, y si me echan del trabajo, ¿verdad? Si me despiden, si ves a través de la lente de la escasez, siempre vas a estar ansioso y temeroso. Pero Jesús tiene un plan diferente. Eso es maravilloso, ¿no? Jesús tiene un plan diferente. Él tiene un plan de abundancia para ti. Sí, la Biblia dice en Juan 10:10. Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. O sea, el propósito de Dios es darnos una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos dan gracias a Él por ese propósito de abundancia? Hay un propósito de abundancia para nosotros. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedo salir, ¿verdad? De esa mentalidad de escasez? ¿Cómo puedo salir, verdad? ¿Cómo puedo salir de ese ciclo de escasez? Y hay un relato que quizás has leído, ¿verdad? Que es emocionante este milagro que ocurre en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, 1 y 2. ¿Verdad? Vamos a leer otros versículos. Pero dice que cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. Esa pregunta es clave. Ella pensaba que no tenía nada, ¿verdad? Su mentalidad de escasez le hizo creer que no tenía nada, pero Eliseo le hace una pregunta interesante. Le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió, no tengo nada.
La mentalidad de escasez siempre nos lleva a responder eso primero. No, es que no tengo nada, no tengo. Dice, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. O sea, sí tenía algo. Era poco, pero sí tenía algo. ¿Verdad? Ahí que hay un contexto. El pueblo de Israel había, por el rey que estaba en ese momento, había caído en lo que era en idolatría. ¿Verdad? La viuda había sido una de las pocas personas junto con su esposo que habían permanecido fieles a Dios en un tiempo de mucha idolatría, ¿verdad? Algo que no fue muy bueno fue que le dejó una gran deuda. Y la ley de Moisés decía que podían tomar a los hijos como esclavos para pagar esas deudas. Entonces imagínense la desesperación de esa mujer, ¿verdad? Estaba viviendo un momento de escasez, y quizás hay muchos acá que están viviendo situaciones difíciles en este momento, ¿verdad? Una situación tal vez muy difícil de escasez, así como esta mujer, ¿verdad? Y ella era muy desesperante, le iban a quitar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, a través de este relato, quiero enseñarte 3 principios de provisión. 3 principios de provisión. El primero es, no minimices lo que tienes. No minimizar lo que tienes. Eso es lo primero. Porque no es cierto que no tienes nada. Algo tienes. ¿Verdad? Esa mujer dijo, no tengo nada. Solo o sea, eso que tenía era algo. ¿Verdad? Era algo. Ella dijo, no, solo un frasco de aceite de oliva es lo que tengo. Porque la escasez se fija en lo que me falta, mientras que la abundancia pregunta qué tengo. La escasez siempre te va a decir, no tienes. Pero la abundancia te va a preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Verdad? Es como el agricultor, ¿verdad? El agricultor nunca cosecharía si minimiza lo que es la semilla tan pequeña que está sembrando. No, él sabe cuando está arando y cuando está sembrando y cuando está regando, que eso pequeño va a producir algo grande, ¿verdad? Una cosecha grande. Entonces nunca minimices eso que tienes, por poco que sea, es algo. Es algo, es algo. Entonces tal vez se está preguntando, ¿qué puedo hacer con eso que tengo? Porque quizás yo lo que tengo es un carro, o yo lo que tengo es un poco de tiempo, ¿verdad? Algo tienes. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para eso que tengo, usarlo para bendecir a otros? Porque escucha bien, o sea, la generosidad siempre te va a llevar a bendecir a otros, ¿sí? Eso va a pasar. Cuando alguien generoso siempre está pensando en bendecir a alguien más, ¿verdad? Si tienes, por ejemplo, la persona, si tienes un carro, pues usa ese carro. Algunas personas que conozco, por ejemplo, hay una miembro también de nuestro campus en Los Ángeles que se llama Iris, que ella agarra su carrito y los domingos pasa recogiendo a personas para llevarlas a la iglesia. Si dice, no, tengo un poco de tiempo y sé hacer algunas manualidades. Entonces, por ejemplo, tenemos a Norita, que está en el campus de Las Vegas, ¿verdad? Norita, por ejemplo, ella sabe decorar botellas. ¿Y sabe qué hacer, Norita? Ahorita va a abrir una conexión de cómo decorar botellas, ¿verdad? Y va a bendecir a muchas mujeres, a aprender algo nuevo, ¿verdad? Que quién sabe, hasta un negocio se puede comenzar por medio de eso que van a aprender. Pero son personas que están disponiendo lo que tienen para bendecir a otras personas. No minimices nunca. O sea, no minimices lo que tienes, porque Dios puede hacer algo grande con eso que tienes. Dios puede hacer algo. Si usted sabe cocinar, pues ese don, ese talento, Dios lo puede usar para bendecir a otras personas. En nuestro campus, ¿verdad? Que está acá en Island Empire, tenemos personas que cocinan muy rico y muchas veces han ido a darle desayunos a familiares que están en hospitales, ¿verdad? Que tienen familiares, valga la redundancia, con problemas terminales de cáncer. Y han usado su talento de cocina para bendecir a otros. Entonces no minimicen nunca lo que tienes, porque Dios puede hacer algo grande. Dios puede hacer algo grande. El segundo principio es que Dios a menudo hace cosas extravagantes de cosas que parecen insignificantes.
Así es Dios, así es nuestro Dios. Vea lo que dice el versículo del 3 al 5. Dice, entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte, o sea, esa palabra es clave. Buscó, ve y busca. ¿Qué le dijo? Ve y busca jarras vacías, tinajas, ¿verdad? Y vierte lo que tienes. O sea, derrama lo que tienes. Aquí hay algo clave. O sea, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes. O sea, lo que tú tienes es para derramarse. Lo que tú tienes es para vertirse. Póngale atención a eso. Y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo como se le indicó y sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Allá que hay un principio poderoso, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener que buscar vasijas donde derramar lo que Dios está poniendo en nuestras manos. ¿Qué les parece? Sí, vas a tener que buscar vasijas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando das en el reino de Dios, cuando das de tus diezmos y ofrendas, estás derramando de tu bendición eso es una vasija. Una vasija son esas personas que están también teniendo problemas, no solamente económicos, sino problemas espirituales, ¿verdad? Y tú encuentras, las vasijas pueden ser muchas personas en las que tú vas a derramar lo que Dios te está dando. Las bendiciones que te está dando, las vas a compartir con otros. O sea, si quieres ver un milagro de provisión, si quieres ver un milagro de multiplicación, no te aferres a eso poco que tienes. No, lo que tienes, comienza a derramarlo. Porque ahí es donde comienza el milagro de multiplicación. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Así es. Por ejemplo, el diezmo, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Lo que sucede con esto. Porque tienes que entender este principio que es muy espiritual y que está diseñado para bendecir tu vida, ¿verdad? Es increíble cómo el diablo trata de que la gente entienda mal y hasta se enoje. Pero el principio detrás del diezmo es bendecir tu vida. Vea lo que dice Malaquías 3:10. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Recuerden, no tenemos que cometer el error que cometió el pueblo de Israel. Se olvidaron del templo, ¿verdad? Y se enfocaron solo en sus cosas. No, Dios dice, traigan primero, pónganme primero, ¿verdad? Que haya alimento en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán espacio suficiente para guardarla. Así es nuestro Dios. Inténtenlo, pónganme a prueba. Wow, esa es una palabra increíble. Dios diciéndoles, es de la única palabra en donde Dios le dice a la gente que lo pruebe. Y es que lo prueben dándole, ¿verdad? Es interesante y es algo clave, y es que el depósito, ¿verdad? El alfolí, como también se dice en otras versiones, tiene forma, pareciera hasta de vasija, ¿verdad? Es un canasto, pero puede simular ser una vasija. Y cuando tú estás dando, es algo poderoso. Tú estás vertiendo ahí de lo que Dios te ha dado. Pero ¿sabes qué? Eso lo que va a provocar, al igual que vamos a ver qué sucedió con esta mujer, es un milagro mayor de provisión. Sí, no te estás quedando con lo que Él te está dando, porque cada vez que Dios pone algo en tus manos, cada vez que Dios te bendice, tu corazón está siendo probado. Dios está viendo qué es lo que vas a hacer con eso que Él te está dando, ¿verdad? Pero ¿por qué un porcentaje y no una cantidad? ¿Por qué? Porque Dios dice el 10% y ¿por qué no puso una cantidad? Porque lo interesante es que al ser un porcentaje, cualquiera puede hacerlo y dar lo mismo delante de Dios, porque para Dios todos le están dando un mismo porcentaje independientemente de las cantidades. Hasta un niño, ¿me explico? Puede hacerlo, ¿verdad? Y he escuchado que durante este periodo de pandemia, ¿verdad? Que ha sido también una crisis financiera, ha sido un impacto económico. Muchos han perdido
trabajos, ¿verdad? Pero he escuchado testimonios de personas que perdieron su trabajo. Escuche esto. O uno de los dos de la casa, el esposo o la esposa, dejó de trabajar. Pero lo interesante fue que siguieron siendo fieles a Dios, derramando lo que Él les daba y siguieron siendo fieles. ¿Y sabes qué me contaban? ¿Verdad? Un matrimonio que Dios durante esta pandemia les ha provisto para pagar sus deudas. O sea, salieron de las deudas. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo Dios es tan abundante? Otra persona que había perdido su trabajo, ¿verdad? Siguió siendo fiel a Dios y el Señor le dio un nuevo negocio. O sea, y ese negocio está prosperando. O sea, wow. Otras dos familias que siempre están ahí siendo generosos en la obra, ¿verdad? Hasta compraron casa en esta crisis, me explico. Entonces te das cuenta cuando nosotros no caemos en la trampa del consumismo y no vivimos en esta cultura, sino de acuerdo a la economía de Dios somos generosos, el Señor nos bendice en cualquier época, sea pandemia, sea cuando sea, Dios bendice, abre las ventanas de los cielos. Tu nada es muchas veces el algo que Dios necesita. Tu nada, eso que piensas que es nada, es lo que Dios necesita para operar un milagro de provisión. Para operar un milagro de provisión. Y el tercer principio es que la abundancia de Dios a menudo sigue la fe. La abundancia de Dios a menudo sigue la fe. Eso es interesante. Dice el versículo 6 y 7. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más. Le respondió, al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. O sea, ¿se dan cuenta cómo es la provisión de Dios? Ella que estaba creyendo para pagar sus deudas. Pero Dios es Dios abundante. Dios no solamente le dio para que pagara las deudas, sino también para que pudiera vivir el resto de ese tiempo con sus hijos. ¡Wow! Eso es lo que nuestro Dios hace. Pero, ¿qué hubiera pasado si esa mujer se queda con lo que tiene y dice, no, esto no es me va a servir unos cuantos días para sobrevivir? Se hubiera perdido un milagro. Me explico, un milagro de provisión impresionante. Pero la fe, tuvo fe a la palabra. Es que tú tienes que tener fe a la palabra de Dios. Ella tuvo fe a la palabra del profeta y obedeció y el milagro ocurrió. Entonces, a veces nosotros estamos haciendo el pedido al revés, ¿verdad? Diciendo, es que si tuviera más, Dios, necesito más, es que si tuviera esto, si tuviera aquello. Pero lo primero que tenemos que hacer es vertir lo que ya tenemos. Es derramar lo que ya tenemos. Es dar lo que ya tenemos a Dios y a otras personas, ¿verdad? No estoy hablando de que caigamos en lo que es ser irresponsables, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser buenos administradores, pero tampoco tienes que caer en el egoísmo y en el retener para no poder bendecir a Dios o poder bendecir a otras personas, ¿verdad? O sea, no te quedes con la bendición que Dios te ha dado. La bendición que Dios te da es para derramarlo en otros. Y cuando tú lo haces, milagros de provisión suceden, ¿verdad? Milagros de provisión suceden. Y vemos, por ejemplo, hay la parábola de los talentos. Dios a 3 personas les dio diferentes talentos, diferentes cantidades. Y 2 de ellos los multiplicaron, ¿verdad? Pero uno de ellos lo escondió, tuvo miedo, ¿verdad? Tenía una mentalidad de escasez. Los 2 primeros que tenían una mentalidad de abundancia recibieron más. Pero el que retuvo no recibió nada. O sea, más bien se le fue quitado lo que tenía. ¿Te das cuenta que con la escasez no prosperas? Es cuando tú das de lo que tienes que el milagro de provisión comienza a suceder. El diablo quiere que
que acapares, que te quedes con lo que Dios te está dando, pero lo que Dios te está dando es para derramarlo en otras personas. O sea, ¿sabes por qué vamos a hacerlo? Porque yo tengo fe para dar, porque pertenezco al Dios de la abundancia. Tengo fe para derramar en otros, para derramar lo que Él me está dando, porque pertenezco al Dios de la abundancia. Porque Él seguirá proveyendo una y otra y otra y otra y otra vez. Y otra vez y otra vez. Entonces, ¿sabes? Cuando nosotros íbamos a venir de misioneros acá, tomamos la decisión de venderlo todo, ¿verdad? Vendimos un terreno que teníamos, vendimos los muebles, ¿verdad? Íbamos a construir una casa mientras estábamos rentando, ¿verdad? Un apartamento, pero tomamos la decisión de venderlo todo y de invertirlo todo en la obra, ¿verdad? De derramar todo, o sea, derramar así completamente todo lo que teníamos. Había personas que nos decían, no vendan, porque si no les va bien, hay una gente que tiene una fe, ¿verdad? Si no les va bien, por lo menos tienen eso. Pero nuestro deseo fue vertir todo, derramar todo lo que teníamos, porque sabíamos que íbamos a cosechar. La cosecha de nosotros más maravillosa ha sido poder bendecir a las familias más impresionantes de acá de Estados Unidos, ¿verdad? Y puedo decirte que nuestro corazón siempre ha estado en el reino, ¿verdad? Y Dios nos sigue bendiciendo, nada nos falta. O sea, hoy en este tiempo Dios ha provisto de maneras increíbles, ha usado diferentes personas y lo que Él da nosotros lo derramamos, porque eso es lo que está en el corazón de nosotros, ¿verdad? El poder bendecir a más personas, y eso es lo que pasa cuando la generosidad atrapa tu corazón. Eso es lo que sucede, y tú vas a dar siempre con fe, porque perteneces al Dios de la abundancia. Alguien diga, yo pertenezco al Dios de la abundancia. Y sabes, gracias a la generosidad de todos los que de Misión Jesucristo vive acá en Estados Unidos, los que se mantienen ahí generosamente, dándole a Dios, virtiendo de lo que tienen, de lo que Dios les da. El Evangelio está siendo predicado en diferentes ciudades. La palabra está haciendo bendición, está alcanzando a muchas familias. Y yo quiero en este momento honrar y darle gracias a todas esas personas que con su generosidad han permitido que la obra de Dios avance en Misión Jesucristo Vive Estados Unidos. Gracias de verdad por esa generosidad. La Biblia dice en 2 Corintios 9:8, dice, Dios proveerá, es que vea Dios, proveerá con generosidad todo lo que necesitan. O sea, Dios provee siempre con generosidad, Él no es escaso. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es que Dios te va a dar siempre para lo que necesitas y te va a sobrar para que puedas bendecir a otros. Así es nuestro Dios. Él es abundante. ¿Me explico? Y efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Escucha esto. Dios siembra generosidad y espera recoger generosidad de nosotros. Él es generoso con nosotros y espera que nosotros seamos generosos también con Él y con los demás. Eso es lo que Dios quiere, dice, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Sabes? La generosidad hace que muchas personas puedan glorificar a Dios. Y estoy seguro que con esa generosidad que tienes, un día llegarás al cielo y personas te van a agradecer y te van a decir, gracias a tu generosidad, yo hoy estoy acá en el cielo. ¡Wow! Estamos haciendo amigos, muchas personas que ni siquiera nos imaginamos van a llegar al cielo gracias a esa semilla de generosidad que tú estás sembrando. O sea, la meta de la vida en la que estamos, que se vuelve egoísta, es llenarnos, es recolectar, es acaparar. La mentalidad de escasez nos lleva a eso. Pero no dejes que las cosas te posean, no dejes que el dinero te posea. Cuando nosotros comenzamos a pensar lo que Jesús hizo, o sea, Jesús, o sea,
no hay una otra forma de responderle a lo que Él hizo por nosotros que dando todo de nosotros a Él. O sea, no hay otra respuesta más razonable que el de entregarle todo a Él. O sea, que Él sea el dueño de toda nuestra vida. Él lo dio todo. O sea, Jesús derramó hasta la última gota de sangre. Él no se guardó nada. O sea, fue generoso. Él derramó todo. Él dio todo en esa cruz. No retuvo nada. Él no se guardó la gracia, no se guardó el perdón, no se guardó el amor, ¿verdad? Sino que lo derramó en las personas. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, porque no solamente estamos hablando de ser generosos con el dinero, estamos hablando de ser generosos en amor, de ser generosos en perdón, de ser generosos en gracia con los que están a nuestro alrededor. Así como hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Así que comienza a buscar vasijas. Comienza a buscar personas a las cuales puedas bendecir con lo que Dios te ha dado, con los talentos que Dios te ha dado, con todo lo que Dios te ha dado, que puedas buscar vasijas. Porque conforme tú te mantengas derramando lo que Dios te va dando, la provisión va a ser fluyendo. No va a parar. No va a parar. No dejes de dar. No dejes de derramar lo que Dios te está dando. De tu tiempo, de tu talento, ¿verdad? De tu tesoro. No dejes no pares en ningún momento. Derrámalo en los demás. Porque el milagro de multiplicación se da cuando derramo lo que yo tengo. Derrama lo que tú tienes. Y vas a ver milagros de multiplicación. Porque cada vez que yo retengo, estoy reteniendo un milagro de multiplicación. Así que, ¿cuántos milagros? Yo no sé cuántos milagros puede ser que hayamos retenido, ¿verdad? Pero a partir de ahora, vamos a permitir que Dios haga lo que quiera. Y que nosotros, ¿sabes? Podamos ser de una fuente de bendición para muchas personas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Y si tú quieres hoy salir de ese ciclo de escasez, de esa mentalidad de escasez, ahí donde estás, si puedes, levanta tus manos y dile: Señor, hoy yo te pido que me puedas dar la valentía, Señor, para vivir generosamente. Hoy, Señor, yo saco todo materialismo. Reconozco que he caído en el materialismo, que he caído en el consumismo, que he caído en el egoísmo. Señor, que las cosas me han poseído, que el dinero ha ocupado un lugar más importante en mi corazón que tú, Señor. Pero hoy te pongo nuevamente de primero en mi vida, Señor. Te pongo de primero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no quiero vivir, Señor, en escasez, con esa mentalidad de escasez. Porque tú eres un Dios abundante. Tú eres un Dios, Señor, extravagante. Tú eres un Dios que no solamente me da y nos da lo que necesitamos, sino más de lo que tenemos. ¿Sabes? Hoy yo creo que el Señor, ahorita más adelante en el servicio vas a tener una oportunidad de honrar al Señor con lo que Él te ha dado. Yo creo que milagros de multiplicación van a suceder, pero también vas a buscar vasijas, vas a buscar personas en esta semana y las vas a bendecir. Vas a bendecirla con tu tiempo, con tu dinero, con tu talento, con tus dones. Busca personas en esta semana. Y tal vez tú estás viendo y me dices: yo necesito entregarle mi vida a Jesús, necesito arrepentirme. ¿Sabes? Lo maravilloso de Dios es que Él es abundante en gracia y perdón. Él es abundante en todas las cosas. Y dice: es que he pecado mucho, pastor, he fallado mucho. Pues su gracia es más grande. Es más grande que tus errores, es más grande que tus pecados, es más grande que tu pasado. Jesús vino a esta tierra. ¿Sabes qué? Dios no envió a un ángel, Dios envió lo que más amaba para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Cristo entregó todo en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Y hoy tú tienes que aceptar ese sacrificio. Hoy tú tienes que confesar a Jesús como el Señor de tu vida. Y vas a poder tener ese regalo de salvación hoy. Así que, ¿qué te parece si haces conmigo esta oración ahí donde estás? Y repítele conmigo y dile:
Padre Celestial, en este día reconozco mis pecados, reconozco que he hecho lo malo y hoy me arrepiento y te pido perdón. Confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hoy recibo el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración ahí donde estás, a la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2, 3, levanta tu mano. ¡Wow! Por la fe a muchas personas hoy que le han entregado su vida a Cristo. Déjanos saber acá en la descripción de este video. Hay un enlace para que tú puedas conectarte con nosotros, darnos tu información básica. No te vamos a estar molestando y demás, pero queremos ayudarte en este caminar tan impresionante que es seguir a Jesús. Y también quiero en este momento orar por todas aquellas personas que están enfermas. Si tú estás enfermo, yo creo en milagros. Y ahí donde estás, yo oro, Señor, en esta hora, por todos los que están enfermos. Señor, yo reprendo toda enfermedad de los cuerpos y declaro que por tus llagas, Señor, ellos son sanados. Toda enfermedad se va de tu cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, llega la sanidad. Ahí donde estás, el Espíritu Santo toca tu vida y toda enfermedad se va ahora. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Amén. Entonces celebramos el cierre de esta serie. Celebramos que hoy hemos salido del ciclo de la escasez. Les esperamos la próxima semana. Iniciamos nueva serie, ¿verdad? La serie se va a llamar Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así que no se lo pierda. Que Dios te bendiga más y más cada día.